Praise God. Good evening, Cornerstone. Buenas noches, Cornerstone. We're glad that you're joining us tonight. Felices de que estén con nosotros esta noche. We continue our study in the book of Acts. Seguimos nuestro estudio en el libro de los Hechos. We're so excited about these things that we're learning. Estamos muy entusiasmados con las cosas que estamos aprendiendo. And you know, there's a miracle today. Hay un milagro hoy. I'm wearing a sweater Estoy usando un suéter in Miami. en Miami. That's a miracle. That's Eso a es un miracle. milagro. But we covered chapter 1 last week, La semana pasada cubrimos el capítulo 1 and tonight we'll continue in chapter 2 as we can. y esta noche vamos a continuar con el capítulo 2 y avanzaremos así como podamos. Chapter 2 is a powerful chapter. El capítulo 2 es un capítulo poderoso. We're going verse by verse throughout the book of Acts. Vamos verso por verso por el libro de los Hechos. We said that they were experiencing all these things in a very hostile environment. Dijimos que estaban experimentando todas estas cosas en un ambiente muy hostil. People were against God, they were against the Christians. La gente estaba en contra de Dios y en contra de los cristianos. They crucified Jesus, Crucificaron a Jesús and things were only going to get worse. y las cosas solamente se pusieron peor. So no matter how much you think there's hostility today against Christians, No importa cuánto usted crea que hay hostilidad hoy en día como cristianos, it was much worse back then with the early church. era mucho peor en la iglesia primitiva. And that's why what we're learning is very powerful. Por eso lo que estamos aprendiendo es muy poderoso. These are things that we can apply to our own lives Son cosas que podemos aplicarlas a nuestra propia vida and to our own families. y a nuestras propias familias. And as a church, as we go out into the community, Y así como iglesia, cuando salimos a las comunidades, these are valuable insights into how we can do the will of God. estas son visiones muy importantes de cómo hacer la voluntad de Dios. So let's say a word of prayer, and then we'll begin in chapter 2 and verse 1. Oremos y luego empezaremos en el capítulo 2, versículo 1. When Lord Jesus, tonight we present ourselves to you, Padre Santo, esta noche nos presentamos delante de ti. that as we open your word, you would open our hearts. Así como nosotros abrimos tu palabra, tú abras nuestros corazones. May your word fall on good soil in our hearts Que tu palabra caiga en tierra fértil en nuestros corazones and produce fruit for your kingdom. y produzca fruto para tu reino. In Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús oramos. Amen and Amén amen. y amén. Praise God. So let's sum up what we read last week in chapter 1. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que leímos la semana pasada en el capítulo 1. We read that Jesus had ascended to heaven, Leímos de que Jesús había ascendido al cielo and he made sure to focus that they had to stay in Jerusalem. y se aseguró de que se enfocaran en quedarse en Jerusalén. He didn't want the disciples to go anywhere, No quería que los discípulos se movieran a ningún lado and he knew there was going to come persecution. y él sabía que iba a llegar la persecución. So he made sure to tell them, don't leave Jerusalem Él se aseguró de decirles, no salgan de Jerusalén until you receive the gift of the Holy Spirit. antes de recibir el regalo del Espíritu Santo. And we discussed why that was important. Y discutimos por qué era esto importante. They were in a place called the upper room in Jerusalem, Estaban en un lugar llamado el aposento alto en Jerusalén. which you can still visit if you go today. Sí, todavía lo pueden visitar si van hoy en día. And they replaced the apostle Judas with an apostle named Matthias. Y vimos también cómo se reemplazó a Judas con el apóstol Mateo. And so in chapter 2, now we see the coming of the Holy Spirit. En el capítulo 2 también vamos a ver la venida del Espíritu Santo. Let's begin reading in verse 1. Vamos a empezar en el versículo 1. It says, chapter 2, verse 1, when the day of Pentecost had fully come, they were all with one accord in one place. Capítulo 2, versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. And suddenly there came a sound from heaven as of a rushing mighty wind, and it filled the whole house where they were sitting. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Then there appeared to them divided tongues as of fire, and one sat upon each of them. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Verse 4, and they were all filled with the Holy Spirit and began to speak with tongues as the Spirit gave them utterance. Versículo 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas
lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Okay, so that's a lot right there in those few verses. Eso es mucho ahí en esos 4 versículos. But it brings me back to the day almost 40 years ago, Me recuerda 40 años atrás, 1987, 1988, como en el 1987-88, when I received the baptism in the Holy Spirit. cuando yo recibí el bautismo del Espíritu Santo. I didn't know the Bible very well. Yo no conocía la Biblia muy bien. And it's funny that I'm speaking about this because we were discussing it in the car on the way over here with Alain. Y es gracioso que hable de esto porque lo estaba discutiendo en mi camino hacia acá con Alain. I think he wanted to hear this testimony. Yo creo que él quería escuchar este testimonio. And I was a new Christian. Yo era un cristiano nuevo And I went to church. y fui a la iglesia. I was not even, I didn't know the Bible. Yo no conocía la Biblia. I wasn't serving God. Yo no estaba sirviendo a Dios. But I knew I wanted everything that God had for me. Pero yo sí sabía que quería todo lo que Dios tenía para mí. And that day there was a visitor who was an evangelist that was preaching. Y ese día había una visita, era un evangelista. And he said, I had a message, a sermon prepared for today's meeting. Y él dijo, yo tenía un mensaje preparado para la reunión de hoy. But God told me not to preach that message. Pero Dios me dijo que no predicara ese mensaje. If you go to a church and that's how it begins, Si usted va a la iglesia y así es que se empieza, you know you're in a good church. saben que están en una iglesia buena. The Holy Spirit is in control. El Espíritu Santo está en control. Sometimes I've walked into churches, Porque a veces he entrado a and iglesias at the entrance they have a bulletin board, y en la entrada hay una pizarra and they have every Sunday of the year on that bulletin, on that calendar, y tienen todos los domingos del año en ese calendario and they have the sermons that are going to be preached every Sunday throughout the year. y tienen todos los mensajes que se van a predicar cada domingo por todo el año. That's a nice sweater, Alejandro. I like that. Eso es un suéter muy bonito. Thank you. And I said, how can you know a year in advance what the Holy Spirit is going to do? Y me preguntaba, ¿cómo pueden saber un año de anticipación lo que el Espíritu Santo va a predicar? That's how you know it's not a good church. Así es que saben que eso no es una buena iglesia. It sounds like a liturgical church. Parece una iglesia en letargo. Litúrgica. Oh, litúrgica, Yeah, that means sorry, that, litúrgica, yes, que They tienen have all the mensajes. things written down in a little book Tienen todos los mensajes ya preparados for the whole year. por todo el año. So that special speaker that was in that church that morning that I was there, Ese evangelista que estaba ahí esa mañana, he said, turn with me to Acts chapter 2. él dijo, vayan conmigo a Hechos 2. And I didn't know what I didn't know what it said. Y yo no sabía lo que decía. So he began to read these verses that we just read. Él empezó a leer estos versículos que ya leímos Then he came back to the beginning. y luego empezó He said, they were all with one accord in one place. y Verse 1. dijo, estaban todos juntos unánimes, All in one place todos en un lugar of one accord. unánimes. And he said, God wants to baptize people in this place with the Holy Spirit. Y dijo, Dios quiere bautizar a la gente aquí con el Espíritu Santo. We're all in one place, Todos estamos en un lugar, but now we have to be in one accord. pero ahora tenemos que estar unánimes. I was scratching my head. I'm Y like, yo me rascaba la cabeza what is he going to do? y pensaba qué iba a hacer. He said, is there anybody in this place who has never received Jesus as their Lord and Savior? Y preguntó, ¿hay alguna persona aquí que nunca ha recibido a Jesús como su Señor y su Salvador? And it was a Sunday morning, Y era un domingo en la mañana. so a few people raised their hands. Algunas personas levantaron su mano And he said, come up here quick. I need you to receive Jesus. y dijo, vengan rápido, necesito que reciban a Jesús. He didn't preach to them. No les predicó. He wanted everybody to be in one accord. Él quería que todos estuvieran unánimes. So the people came forward. Imagine a stranger, oh no, let's go. So they came forward Entonces ellos se acercaron and he prayed the sinner's prayer with them. y él hizo la oración del pecador. And they all prayed with him and they received Jesus Y Christ. todos oraron con él y recibieron a Jesús. He said, good, now we're all in one accord Entonces dijo, bien, ahora estamos todos unánimes and in one place. y en un solo lugar. So if you haven't received the Holy Spirit, Si usted no ha recibido al Espíritu Santo, this is your day. este es su día. So I knew that I had become a Christian, Yo sabía que me había convertido en cristiano, but I knew
I needed the baptism in the Holy Spirit. pero también sabía que necesitaba el bautismo del Espíritu So Santo. he said, if you want the baptism, come today and God is going to baptize Y you. él dijo, si usted quiere recibir el Espíritu Santo, venga hoy, Dios le va a bautizar. And a bunch of people came forward. I went forward. Muchos se acercaron y yo también me acerqué. And that day I received the baptism in the Holy Y Spirit. ese día yo recibí el bautismo del Espíritu Santo, Just like in the book of Acts. así como en el libro de los Hechos. Because God is the same yesterday, today, and forever. Porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. How many say amen? ¿Cuántos dicen amén? Thank God he doesn't change. Gracias, Señor, por no cambiar. Here's what Jesus said. Esto fue lo que Jesús dijo. The things that I did, Las cosas que yo hago, you will do. ustedes harán. And even greater Y aún things. más grandes cosas. He's going to do great things. Él va a hacer grandes So cosas. these things that we read about in the book of Acts, Estas cosas que estamos leyendo en el libro de los Hechos they're possible for the church son today. posibles para la iglesia de hoy. They're possible for you Son today. posibles para ti hoy. God still does miracles. Dios aún hace He milagros. still baptizes in the Holy Spirit. Aún bautiza en el Espíritu Santo. And so this is what was going on in that first Pentecost. Esto era lo que estaba sucediendo en este primer Pentecostés. And it says that we're all filled with the Holy Y Spirit. dice que todos fueron llenos del Espíritu And Santo. verse 4 says, Y el versículo 4 dice, and began to speak with other tongues y empezaron a hablar en otras lenguas, as the Spirit gave them utterance. según el Espíritu les daba que hablasen. Clarification. Clarificación. As the Spirit gave them utterance. Según el Espíritu le daba que hablasen. In other words, it did not come from the brain. En otras palabras, eso no vino del cerebro. The example that I use is a paralyzed man, a man who had a stroke, El ejemplo que utilizo es un hombre que tuvo una parálisis cerebral and he could no longer speak. y no podía ya hablar. He had been in that condition for many years. Estuvo en esa condición por muchos We años. were on a mission trip in Mexico. Estábamos en un viaje misionero en México He wanted to get baptized. y él quería ser bautizado. So we had a baptism. Many people in the church got baptized. Tuvimos un bautizo y muchos se bautizaron en la iglesia. They brought him in the wheelchair and put him with the wheelchair inside the pool. Lo trajeron en sillas de rueda y lo entraron en la piscina con todo y la silla. We grabbed him, 4 men, we baptized him and took him out of the water. Entre 4 lo bautizamos y lo sacamos del agua. And then we prayed that he would receive the baptism in the Holy Y Spirit, luego oramos para que él recibiera el bautismo del Espíritu Santo, just like Jesus did. como Jesús hizo. Jesus was baptized in water. Jesús fue bautizado en agua Later, he was baptized in the Holy y Spirit. luego fue bautizado en el Espíritu 2 Santo. different experiences. Dos experiencias diferentes. And so when he received the baptism in the Holy Spirit, Cuando recibió el bautismo del Espíritu Santo, this man who could not speak este hombre que no podía hablar because he had brain damage from a stroke, porque tenía daño cerebral por la parálisis, he had not spoken for years. él no había hablado por años. When he received the baptism in the Holy Spirit, Cuando recibió el bautismo del Espíritu Santo, he began to speak with other tongues. empezó a hablar en otras lenguas. The family was shocked. La familia estaba en shock. The pastors were shocked. Aún los pastores estaban en shock. It was a miracle from God. Era un milagro de Dios. But this is what Jesus said. Pero esto fue lo que Jesús dijo. One day it was the Feast of Pentecost in Jerusalem. Un día era la fiesta de Pentecostés en Jerusalén. It was, I think, a year before this experience that we're reading about. Creo que era el año anterior de esta experiencia que acabamos de leer. The people were celebrating in the temple. La gente estaba celebrando en el templo, Bringing water offerings before God. trayendo las ofrendas de agua para el Señor. And water was flowing down the streets of Jerusalem from the temple. Y las aguas fluían por las calles de Jerusalén desde el templo. And Jesus stood up and said, Y Jesús se levantó y dijo, all who thirst, come to me and drink. todos los que tengan sed, vengan a mí y beban. And from your innermost Y desde su interior will flow rivers of living water. fluirán aguas de ríos, Ríos, ríos de aguas vivas. And he was talking about the Holy Y Spirit. él estaba hablando del Espíritu Santo. So Jesus is the baptizer in the Holy Spirit. Entonces Jesús es el que bautiza en el Espíritu Santo. And when people receive the baptism in the Holy Y Spirit, cuando el pueblo recibe el bautismo en el Espíritu Santo, the initial evidence of that baptism, la evidencia de ese bautismo, and this is important, y fíjense, esto es importante, is the ability to speak in other tongues. es la habilidad de poder hablar en lenguas.
But where does it come from? Pero ¿de dónde viene? It comes from the Holy Spirit. Viene del Espíritu Santo. Where's the Holy Spirit? ¿Dónde está el Espíritu When you Santo? receive the Holy Spirit, Cuando usted recibe el Espíritu Santo, when you're filled with the Holy cuando Spirit, está lleno del Espíritu Santo, that means you drank, dice que es que bebió. right? Jesus says, whoever is thirsty, Jesús dijo, aquel que tenga sed, come to me and drink. venga a mí y beba. So when we receive the baptism of the Holy Cuando Spirit, recibimos el bautismo del Espíritu Santo, we go, hacemos and we're filled with the Holy y Spirit. nos llena el Espíritu Santo. And now there's a river in here Entonces hay un río aquí adentro that flows out. que fluye hacia afuera. A new language comes out. Una nueva lengua surge. The Bible calls it other tongues. Y la Biblia le llama lenguas o otras lenguas. And there's a lot of debate about this Y hay mucho debate acerca de esto. because there are people that say that these other tongues are other languages. Porque muchos dicen que estas lenguas son otros lenguajes. That the Holy Spirit gave them the ability to speak in French and German and Greek. Que el Espíritu Santo le dio la habilidad de estar hablando en francés, en italiano o en griego. Because we're going to read now, there were people in Jerusalem from all the different nations. Porque vamos a leer a continuación de que habían personas de todas las naciones en Jerusalén. Because this was one of the most important feasts for the Jews. Porque esta era una de las fiestas principales para los judíos. There were 3 feasts that the Jews celebrated. Habían 3 fiestas que los judíos The celebraban. Feast of Pentecost, La fiesta de Pentecostés, also called the Day of the First Fruits. también llamada la fiesta de los primeros frutos. You know, and this is the first church. Y esta es la primera iglesia. These were the first 120 disciples. Estos fueron los primeros 120 discípulos. These were the first ones to receive the baptism in the Holy Estos Spirit. fueron los primeros que recibieron el bautismo dentro de la iglesia. These were the first fruits of the church. Estos fueron los primicias de la iglesia. Jesus did everything exactly according to the Word of God. Jesús hizo todo exacto como la palabra de Dios decía. So another important day was the Passover. También una fiesta importante era la Pascua. And that was the day they offered a perfect lamb in the temple Ese era el día en donde ellos ofrecían un cordero perfecto en el templo to receive forgiveness for the sins of the people. para poder recibir perdón de los pecados para el pueblo. How many know what day Jesus was crucified? ¿Cuántos saben qué día Jesús fue crucificado? On Passover. En la Pascua. Everything Jesus did was perfect. Todo lo que Jesús hizo fue perfecto. It coincided with all these festivals. Coincidía con todas estas fiestas. And people say Jesus was smart. Y entonces la gente decía, Jesús es inteligente. Jesus planned this. Jesús planificó No, esto. God planned it. No, Dios lo planificó. Everything written in the Old Testament. Todo lo que está escrito en el Antiguo The Testamento, Feast of Pentecost. la fiesta de Pentecostés, The Passover. la Pascua, The lamb. el cordero, The blood on the doors. la sangre en los dinteles de la Every puerta, single thing that the Jewish people did todo lo que los judíos hacían were written for us, está escrito para nosotros, for our instruction. para nuestra instrucción. It wasn't about them. No era para ellos, It was about us. era acerca de nosotros. They were actors Ellos eran simplemente actores in a real life movie en una película de vida real which God provided for us. que Dios nos proveyó a So now nosotros we can understand how powerful God is. para que nosotros podamos entender lo poderoso que Dios es. And Pentecost was one of those feasts. Y el Pentecostés era una de esas fiestas. Passover was another one. La Pascua era otra. The Feast of Tabernacles was the third one. La fiesta de los tabernáculos era otra. They had more feasts, Tenían más fiestas, but Jesus said these 3, pero Jesús dijo, estas 3 you have to keep them all. tienen que guardarlas. All my people have to keep these 3 feasts. Todo mi pueblo debe guardar estas fiestas. And whoever doesn't Y los que no la guarden, will be cut off from my people. va a ser cortado del pueblo. God is sending us a message. Dios nos está mandando un mensaje. And so Christians on Sunday morning, Los cristianos los domingos en la mañana they say, do I have to go to church? se preguntan, ¿tengo que ir a la iglesia? It's a beautiful day for the beach. Es un día precioso para ir a la playa. God is sending us a message. Dios nos está mandando un mensaje. There is a time, Hay un tiempo, there is a place hay un lugar where God's people gather. donde el pueblo de Dios se reúne. These are my people. Estas son mi gente. Don't get cut off. No sean cortados. Participate in my holy gatherings. Participen en mi reunión santa.
because we're his people. porque nosotros somos pueblo de Él. How many say amen? ¿Cuántos dicen amén? But we're not going to go there today. No vamos a ir hoy a esto, But this was on the day of Pentecost pero esto fue en el día de Pentecostés, when they received the baptism in the Holy Spirit. cuando recibieron el bautismo del Espíritu Santo. And that's why today, Y eso es por eso es que hoy every church and every denomination that believes in the baptism of the Holy Spirit, toda iglesia y toda denominación que cree en el bautismo del Espíritu Santo, with the evidence of speaking in tongues con la evidencia de hablar en lenguas and the gifts of the Holy Spirit y los dones del Espíritu Santo and the power of God, y el poder de Dios, those people, those churches are called Pentecostals. esa gente, ese pueblo, esa iglesia son llamados Pentecostés Pentecostales. o pentecostales. Amen? How many Pentecostals do we have here this morning? ¿Cuántos pentecostales tenemos aquí en esta iglesia? Oh, not too many? Oh, No, we have no a few. muchos, We have a few. unos cuantos. Maybe some of you are Baptists. ¿Algunos de ustedes son bautistas? You only want to be baptized in water. Ustedes solamente quieren ser bautizados en el agua. Maybe you're only Lutheran. Tal vez son luteranos. Maybe you just believe in justification by faith. Solamente creen en la justificación, la salvación por justificación de la I fe. don't like any of those labels. Yo no me gusta ninguna de esas etiquetas. I don't want to be a Lutheran. Yo no quiero ser luterano. I don't want to be a Baptist. Yo no quiero ser I bautista. don't want to be a Pentecostal. Don't. I don't want to be a Y yo Pentecostal. tampoco quiero ser pentecostal. I want to be a full gospel Christian, Yo quiero ser un cristiano del evangelio completo. a kingdom Christian. Un cristiano del reino. This is a kingdom church. Esto es una iglesia del reino. We don't belong to those denominations, Nosotros no pertenecemos a estas denominaciones, any of those groups. ninguno de esos We grupos. belong to the denomination of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Nosotros pertenecemos a la denominación del Padre, del Hijo y del Espíritu And Santo. we want everything that God has for Y us. queremos todo lo que Dios tiene para How many nosotros. say amen? ¿Cuántos Praise dicen God. amén? God is so good. Dios es bueno. But it's important that you know these things Es importante que sepan estas because cosas they're historical. porque son históricos And we see them around us today. y lo vemos alrededor de nosotros hoy en día. There are other groups that are called charismatic groups. Hay otros grupos llamados carismáticos. They do believe in the Holy Spirit. Sí creen en el Espíritu Santo. 1960s, 1970s, En el 1960, 70, charismatic groups began in many, many denominations los grupos carismáticos empezaron en muchas denominaciones that did not before believe in the Holy Spirit. que antes no creían en el Espíritu Santo. And God began to pour his Spirit out upon the Methodists Y Dios empezó a derramar su espíritu en los metodistas, and the Baptists en los bautistas, and the Catholics en los católicos, and the Lutherans. en los luteranos. And now something was happening in the church around the world. Y algo estaba sucediendo alrededor del mundo en todas las iglesias. These different groups that were so different Estos grupos que eran tan diferentes began to have a common experience, empezaron a tener una experiencia en común, which was the baptism in the Holy que Spirit. era el bautismo del Espíritu Santo. And they didn't call themselves Pentecostals No se llamaban a sí mismos because pentecostales they didn't want to be identified with the Pentecostals porque no quería ser identificado con los pentecostales, because some of them were Catholic. porque algunos de ellos eran católicos. They said, we're Catholics. Decían, nosotros somos católicos. Just because we received the Holy Spirit, Por el hecho de haber recibido el Espíritu it Santo, doesn't mean we're Pentecostal. no significa que somos pentecostales, We're Catholics. somos católicos. But we believe in the gifts of the Spirit. Pero creemos en los dones del Espíritu. We believe in the baptism of the Holy Spirit. Creemos en el bautismo del Espíritu Santo. In Greek, it's called the charismata. En griego se dice los carismatas. La palabra carismata, the gifts, the charismata. Carismata significa regalo. So they call themselves Catholic charismatics. Entonces se llaman a sí mismos católicos carismáticos. And they were charismatic groups in all the different denominations. Y habían carismáticos en todas las denominaciones. And they would have big conferences in stadiums, Y tenían conferencia en grandes estadios, 30, 40,000 people. 30,000, 40,000 personas. And the speakers were powerful. Y los que predicaban eran poderosos. And it was all based on the experience of the baptism in the Holy Y Spirit. estaba todo basado en la experiencia del bautismo del Espíritu Santo. And it might be a pastor, a Christian pastor that was speaking. Podía ser un pastor que estaba hablando, It could have been a Catholic nun that was speaking. incluso una monja católica. You didn't know who was going to speak, Ustedes no sabían quién iba a hablar, but they were sharing something in common, which was the baptism in the Holy Spirit. pero compartían algo en común, que era el bautismo del Espíritu Santo. But one of the things that we take away from verse 4, Lo que podemos aprender del versículo 4 it was the Holy Spirit
es que el Espíritu Santo gave them the words, the utterance. era quien les daba de qué hablar. That's how we know it was not a human language. Así es que sabemos que no era un lenguaje humano, It did not come from the brain. no vino del cerebro. When we speak in Spanish, it comes from the brain. Cuando hablamos en español o en inglés, viene del But cerebro. when you're filled with the Holy Spirit, Pero cuando estás lleno del Espíritu it Santo, comes from in here, viene de aquí a dentro, river of living water. el río de aguas vivas. Verse 5. En el versículo 5, Now let's see what the people said when they heard this. vamos a ver lo que la gente dijo cuando oyeron esto. And there were dwelling in Jerusalem Jews, devout men from every nation in heaven. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Very important to understand this. Muy importante entender esto. It was one of the most important holidays of the year. Era una de las festividades más importantes del año. And it wasn't celebrated everywhere No era celebrado en todos lugares, because there were Jews in every country in Europe and Asia. porque habían judíos en todos los países, en Asia, en Europa. They had to go to Jerusalem, to the temple in Jerusalem. Tenían que ir a Jerusalén, al templo que estaba en Jerusalén. So the Greeks that came from India spoke Hindi. Entonces los griegos que The vinieron, Jews, los judíos que vinieron de India, Hindu. hablaban hindú. The ones that came from France and Germany spoke that language. Los que vinieron de Francia, Alemania, hablaban esa lengua. Many spoke Greek because it was the international language. Muchos hablaban griego porque ese era el lenguaje internacional. Some spoke Hebrew or Aramaic. Algunos hablaban hebreo o arameo. Depending what country you were from, Dependiendo de qué país venía, because they came from every nation porque dice que venían de todas las naciones to celebrate this important feast. para celebrar esta fiesta importante. And it says that they were devout men. Y dice que eran varones piadosos. How do we know that? ¿Cómo sabemos esto? Because they came from far away to worship God. Porque vinieron de muy lejos a adorar a Dios. The difference between Christians that go to the beach on Sunday and those who go to church on Sunday La diferencia entre los cristianos que van a la playa el domingo y los que vienen a la iglesia el domingo is the ones that go to church on Sunday es que los que van a la iglesia el domingo are more likely called devoted men and women of God son llamados hombres y mujeres piadosas de Dios, because they need to be in the house of God. porque tienen que estar en la casa de It's a Dios. geographic place. Es un lugar geográfico. This is what God is symbolizing in the Word of God. Esto es lo que Dios está simbolizando en su palabra. There is a time, Hay un tiempo, there is a place, hay un lugar there is a people y hay un pueblo that recognize this que reconoce esto and they respond to the call of God. y responden al llamado de Dios. That's how God recognizes His people. Así es que Dios reconoce a su pueblo. I don't understand Yo no entiendo why people can think that they can stay home by themselves cómo hay gente que pueden creer que se pueden quedar solos en su casa and not be part of the people that gather at a certain place at a certain time, which are the people of God. y no es ser parte del pueblo de Dios que se reúne en un lugar, en un tiempo, Because this is what God has been training us to do. porque a esto es que Dios nos ha entrenado. And so they were there from every nation, verse 6. Entonces estaban ahí de todas las naciones, versículo 6, And when this sound occurred, y hecho este estruendo, remember that there was a sound that came, that was heard. recuerden que había un estruendo, un sonido fuerte que vino, It was loud. era alto. The 120 in the upper room weren't the only ones that heard it. Los 120 que estaban en el aposento alto no fueron los únicos que los escucharon. The people in Jerusalem heard it. La gente en Jerusalén también lo escuchó. It was a very strange and loud sound. Era un sonido extraño y bien alto. And the multitude came together Y la multitud se juntó and they were confused y estaban confusos. because as the disciples walked out of the upper room, Porque así como los discípulos venían saliendo del aposento alto, it says that everyone heard them speak his own language. porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Aha, that's Ajá. how I know. Así es que sé. It wasn't tongues, No eran lenguas, it was different human languages. eran diferentes lenguajes humanos. This is the fight that we have in Christianity. Esta es la disputa que hay entre los cristianos. They have a very narrow view of Scripture, Tienen una visión muy corta de la palabra and they'll take verses out of context. y sacan los versículos fuera de contexto.
I was at a church one time with my brother, Estaba una vez en una iglesia con mi hermano and we were sitting down, y estábamos sentados and whoever was at the pulpit sharing the Word of God, y el que estaba compartiendo la palabra desde el púlpito he stopped speaking in English, dejó de hablar en inglés and he said something in tongues. y dijo algo en lenguas. And my brother stood up Y mi hermano se paró and raised his hands, y levantó su mano and he just worshiped God, started worshiping God. y empezó a adorar al Señor. And after a couple of minutes, he sat down. Y luego se sentó. We were new Christians. Nosotros éramos nuevos cristianos. And I asked my brother, Y yo le pregunté a mi hermano, "What were you doing?" ¿qué le estabas haciendo? He goes, "Didn't you hear the guy?" Y me dijo, ¿no oíste lo que dijo el hombre? He said, "God is telling you, stand up and worship me." Dios dijo, Dios está diciendo, párate y alábame. I didn't hear that. Y yo no oí eso. My brother heard that. Mi hermano oyó So eso. he stood up and he worshiped God Entonces él se paró y adoró. because he heard that clearly. Porque él lo escuchó claramente. And then he sat down. Y luego se sentó. And I said, "My brother's crazy. Y yo pensé, mi hermano está loco. He must be drunk Debe estar borracho. because I don't understand a thing that man said." Porque yo no entendí nada de lo que ese hombre dijo. He spoke in a strange language. Él habló en un lenguaje muy extraño. Let me ask you a question. Déjeme hacerle una pregunta. When somebody brings a message in tongues Cuando una persona trae un mensaje en lenguas and you understand clearly what he said, y tú entiendes perfectamente qué fue lo que dijo, what is that called? ¿cómo se llama eso? Interpretation of tongues. Interpretación de lenguas. Who got the interpretation? ¿Quién tuvo la interpretación? My brother did. Mi hermano. Now he was a young Christian. Él era nuevo. We expect more of him today Esperamos más de él hoy. because if you're a mature Christian Porque si tú eres un cristiano maduro and God gives you an interpretation, y Dios te da la interpretación, you need to share it with the church. debes compartirla con la iglesia. I think that day God wanted everybody to stand up and worship. Yo creo que Dios quería que todos se pararan y adoraran ese día, But my brother was the only one who got the interpretation. pero mi hermano fue el único que recibió la interpretación. And he didn't tell anybody what he said. Y él no le dijo a nadie lo que se dijo. Let's keep reading. Leamos. Verse 7. Versículo 7. Then they were all amazed and marveled, saying to one another, "Look, are not all these who speak Galileans?" Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? How is it that we hear each in our own language in which we were born? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? This is another supernatural thing. Esto es algo sobrenatural. They were speaking, Ellos estaban hablando and everybody that was listening y todo lo que escuchaban, understood. entendieron. That's how we know it was not a human language. Así es que sabemos que eso no eran lenguas humanas. What human language in the world today ¿Qué lengua humana en el día de hoy can somebody speak and everybody from different countries will understand that same language? una persona puede hablar y todas las personas de los diferentes países pueden entenderla? No, it does not exist. Eso no existe. So we know they were speaking in other tongues Entonces sí sabemos que estaban hablando en otras lenguas, because they all understood them in their own language. porque todos lo entendieron en su propia lengua. Verse 9, it says there were Parthians, there were Medes, Elamites, those dwelling in Mesopotamia, in Judea, Cappadocia, Pontus, Asia, Phrygia, Pamphylia, Egypt, and the parts of Libya adjoining Cyrene. Dice que eran de partos, medas, los elamitas estaban ahí, y los que habitaban en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia y en Frigia y en Panfilia. There were visitors from Rome, Jews, and proselytes. Habían de egiptos en las regiones de África, más allá de sirenes y romanos. Verse 11, Cretans and Arabs. En el versículo 11, cretenses, árabes. We hear them speaking in our own tongues the wonderful works of God. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Wow, could you imagine being there? Pueden imaginarse estar ahí. It was a powerful day in the Era un church. día poderoso en la iglesia. People from all of these countries, Gente de todos los the países, disciples speaking in tongues, los discípulos hablando en lenguas, testifying to the works of God. testificando de la palabra de Dios. And people were amazed and perplexed. Y el pueblo estaba atónito y perplejo. And
They didn't know what it was, Y ellos no sabían lo que era, but they were devout people of God. pero eran hombres y mujeres piadosas de Dios. So they were wondering, what could this mean? Y se decían unos a otros, ¿qué significará Is esto? this something from God? ¿Será esto algo de Dios? In verse 13, En el versículo 13, others were mocking. mas otros se burlaban They are full of new wine, y decían, están llenos de mosto, because they didn't understand what they were saying. porque no entendían lo que ellos decían. Like a drunk person can't speak clearly. Como un borracho no puede hablar claramente. So some people could not understand, Algunas personas no pudieron entender and they're saying they must be drunk. y decían, deben estar borrachos. But Peter wanted to bring some clarity. Pero Pedro quería traer claridad. How many love Peter? ¿Cuántos aman a Pedro? Peter was bold. Pedro era atrevido. He took the initiative. Él tomaba la iniciativa. He did everything with his whole heart. Él hacía todo de todo corazón, Even when he messed up, aun cuando se equivocaba. Cuando metía la pata. he did it with his whole heart. Lo hacía con todo el corazón. He messed up big time. Él muchas veces metía la pata con todo el corazón. But we love Peter. Pero lo amamos. But it says in verse 14, Dice en el versículo 14. Peter stood up with the 11 and raised his voice. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz And he raised his voice and said to them, y les habló diciendo, Men of Judea, varones judíos and all who are here in Jerusalem, y todos los que habitáis en Jerusalén, let this be known to you, esto sea notorio and listen to my words. y oíd mis palabras, For these people around me, they're not drunk, porque estos no están ebrios, as you suppose. como ustedes suponen. He knew what they were thinking. Él sabía lo que ellos estaban pensando, Since it's only the third hour of the day. puesto que es la hora tercera del día. Ahí le tiró la toalla. Y ahí mismo tiró la toalla. He was bailing them out. In other words, the third hour of the day means it was 9 o'clock in the morning. La tercera hora del día significa que eran las 9 de la mañana. The Jews start the day at night when the sun sets, the day before. Los judíos empiezan su día en la noche cuando baja el sol. So the third hour of the day means the third section, which starts at 9 o'clock in the Entonces morning. la tercera hora quiere decir la tercera sección, que serían las 9 de la mañana. And he says, these people aren't drunk, Y dijo, estas gente no están borrachas, but what you see and what you hear pero lo que ustedes ven y lo que ustedes oyen is in your scriptures. está en su escritura. I'm sure he said more than that. Estoy seguro que dijo más que But eso. Luke, the physician, the doctor who was writing this sermon, kept it just based on the facts. Pero Lucas, que el médico que estaba escribiendo todo esto, solamente se abstuvo a poner los It's hechos, very professional. muy profesionalmente. He was not going to let Peter influence how he wrote. Él no iba a dejar que Pedro influenciara la manera que él escribía. But I'm sure Peter said, You're a bunch of dummies. Pero estoy segura que Pedro dijo algo como, ustedes son todos un par de tontos. How can you be mocking us? ¿Cómo pueden estar burlándose? This is what your scriptures say. Esto es lo que dicen sus escrituras. By the word of the prophet Joel, Por palabra del profeta Joel. verse 17. Versículo 17. And it shall come to pass in the last days, says God, that I will pour out my spirit on all flesh. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mí espíritu sobre toda carne. Your sons and your daughters shall prophesy, your young men shall see visions, your old men shall dream dreams. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, And your old men shall dream dreams. y vuestros ancianos soñarán sueños. And on my men servants and on my maid servants I will pour out my spirit in those days, and they shall prophesy. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. And I will show wonders in heaven and signs in the earth beneath, and blood and fire and vapor of smoke. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. The sun shall be turned to darkness, the moon to blood, before the coming of the great and awesome day of the Lord. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. And it shall come to pass that whoever calls on the name of the Lord shall be saved. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Wow. Wow. Peter
knew the Word of God. Pedro sabía la palabra de Dios. It's important to study the Bible Es importante estudiar la Biblia and memorize the y Bible. memorizar la palabra, Because maybe at an important time in your life, porque en algún momento importante de su vida, maybe a wedding tal vez un matrimonio, una boda, or a funeral o un funeral, or a birthday party, o en un cumpleaños, God will give you a pulpit. Dios te puede dar un púlpito. I was at a dentist meeting many years ago. Estaba en una reunión de dentista muchos años atrás. Many of my friends knew that I was a Christian, Muchos de mis amigos sabían que yo era cristiano. and there were maybe 500 doctors. Habían alrededor de 500 doctores. And when the meeting was starting, Cuando la reunión empezó, it was a dinner meeting. era una reunión cena, The guy in charge asked me a favor. el que estaba a cargo me pidió un favor. He said, "Can you give the invocation when we start in 5 minutes?" Tú puedes hacer la oración cuando empecemos en los 5 La minutos invocación. con la invocación. You know, that's like a secular way of saying it. Es una forma secular de The decirlo. La invocation. invocación. That means pray for the food. Eso es orar por la comida, Declare a blessing. declarar la bendición. Many who were there were Jewish. Muchos de los que estaban ahí eran judíos. And I said, "Sure." Y dije, sí. And God told me, "I'm giving you the pulpit." Y Dios me dijo, te estoy dando el púlpito. And I said, "Oh," I started praying. Y empecé a orar. I couldn't remember any verses. No me recordaba de ningún versículo. You know, when you get nervous, even if you memorize it, you can't remember Cuando it. uno se pone nervioso, aún tú los memorices, no te recuerdas de ellos. And when I'm thinking about what I'm going to say, Y cuando estaba pensando qué es lo que voy a decir, they say, "And Dr. Raul Molina will join us now to give the invocation so we can get started and eat our food and receive the next speaker." y entonces dijeron, entonces el doctor Raúl Molina va a hacer la invocación por la comida y luego va a pasar el próximo predicador, Orador. orador, Eran dentitas, no son muy espirituales. orador. And so I came up, I grabbed the microphone, Entonces subí y tomé el micrófono. and I knew there were a lot of Jewish people. Sabía que había muchos judíos. And I said, "I believe God wants us to be like King David, Y dije, yo creo que Dios quiere que nosotros seamos como el rey David, to be people after God's own heart. que seamos gente con un corazón como el de Dios. And to God, that's more important than being a great dentist. Y para Dios eso es más importante que ser un gran dentista. And that is also very important to our patients and to our families, Y eso es aún más importante para nuestros pacientes y nuestras familias. that we be great men of God and great women of God. De que seamos grandes hombres de Dios y mujeres de Dios. I want to pray like that tonight. Yo quiero orar así esta noche. Lord, I ask you tonight Señor, yo te pido esta noche that you will bless every doctor that's here in this place. que tú bendigas a cada doctor en este lugar. Bless their families Bendice su familia, and bless their patients. bendice sus That pacientes, you will prosper them de que tú los prosperes, as they honor you with their lives así como yo te honra con sus vidas and live in a way that pleases you. y vivan una vida que te plazca a Bless ti. the food we're going to receive tonight También bendice la comida que vamos a recibir hoy and everything that we will learn here. y todo lo que vamos a aprender el día de hoy. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Amen. Amén. And they're like, oh, politely clapped. Y muchos cortésmente aplaudieron. But you know what the hardest part was? ¿Saben cuál fue la parte más difícil? It was the end, Era al final, when I said, in the name of Jesus. cuando dije en el nombre de Jesús. That's what you don't see, Eso es lo que ustedes no ven, because we live in a hostile world porque vivimos en un mundo hostil, where you can pray in the name of Muhammad, que usted puede orar en el nombre de or in Mohammed the name of Allah, o en el nombre de Alá, or you can invoke a Santeria deity, o pueden invocar una deidad de santería and nobody gets offended. y nadie se ofende. But people get offended with the name of Jesus. Pero mucha gente se ofende con el nombre de Jesús. It's important to know the Word of God Es importante conocer la palabra de Dios and know that at any moment, y saber que en cualquier momento, here it was the baptism in the Holy Spirit. aquí fue el bautismo del Espíritu Santo. Actually, it wasn't the Holy Spirit, it was a very loud sound. En realidad no fue el Espíritu Santo, fue un estruendo, But something could happen pero algo puede pasar all of a sudden de repente, where God gives you a pulpit donde Dios te da un púlpito and He expects you to glorify Him. y Él espera que tú le glorifiques. And we have to be ready. Y tenemos que estar preparados. Paul told Timothy, be ready in season and out of season, Pablo le dijo a Timoteo, esté preparado en tiempo y fuera de tiempo to give an explanation para dar una explicación of the faith that you have. de la fe que tú sostienes. Young people in their school, La gente joven en sus escuelas, in our jobs, en sus trabajos,
with family members that don't know Jesus. con familiares que no conocen a Jesús. God wants to be glorified, Dios quiere ser glorificado and He wants to use us. y quiere usarnos a Let's nosotros. continue in verse 22. Continuamos en el versículo 22. Peter keeps saying, Men of Israel, hear these words. Pedro seguía diciendo, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesus of Nazareth, the man attested by God to you by miracles and wonders and signs which God did through him in your midst, as you yourselves also know. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. He knew that they were witnesses of Jesus. Él sabía que ellos eran testigos de Jesús. There was evidence that they saw. Había evidencia de que ellos vieron. See, God has done miracles in your life. Dios ha hecho también milagros en tu vida. You have those testimonies, right? Ustedes tienen esos testimonios. Don't forget them. No se olviden de ellos. Write them down. Escríbanlos. Because when God gives you an opportunity, Porque cuando Dios le dé la oportunidad, you need the boldness ustedes tienen que tener el atrevimiento to say, listen to me. de decir, óiganme, I know you're my family. yo sé que ustedes son mi familia. You know that I'm not perfect. Ustedes saben que yo no soy perfecto. But I want to remind you. Pero quiero recordarles. And you begin to tell them. Y empiezan a decirle. When you got sick and I prayed for you. Cuando ustedes se enfermaron, cuando te enfermaste, yo oré por ti. And God healed you. Y Dios te sanó. When God did this in my life 20 years ago. Cuando Dios hizo esto 20 años atrás en And mi with vida. boldness you begin to remind them. Y con atrevimiento empiezan a recordarles Of the miracles and the things that God has done in your family. de los milagros y de las cosas que Dios ha hecho en la familia. You saw this. Tú viste You esto. heard this. Tú oíste esto. You are proof that it was real. Tú eres prueba de que eras real. And you preach the gospel. Y tú predicas el evangelio. Because they can't see Jesus. Porque ellos no pueden ver a Jesús. They can only see you. Ellos solamente te pueden ver a ti. They can only see the miracles that God has done. Solamente pueden ver los milagros que Dios ha hecho. This is what Peter was doing. Esto es lo que Pedro estaba haciendo. In verse 23, En el versículo 23. he says that he was delivered by the determined purpose and foreknowledge of God. Él fue entregado por el determinado consejo Taken by lawless hands and crucified and put to death. y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos. He didn't say, the Jews killed Jesus, Él no dijo los judíos mataron a Jesús or the Romans killed o Jesus. los romanos mataron a Jesús, No, it was determined by the purpose of God. sino que él dijo estaba determinado por el propósito de Dios. We like to blame, Nosotros queremos culpar, but once we know Jesus, pero cuando conocemos a Jesús, we understand that God is sovereign. entendemos que Dios es soberano. God knew before, Dios sabía de antemano and God's purpose is being worked out in our life. y el propósito de Dios está obrando en nuestras We don't want to vidas. glorify the devil. Nosotros no queremos glorificar al diablo. All things work for good Todas las cosas obran para bien for those who love God and are called according to his purpose. para aquellos que aman a Dios y son llamados conforme a su propósito. But he was crucified and he died. Pero él fue crucificado y murió. Verse 24, whom God raised up, having loosed the pains of death, because it was not possible that he should be held by it. Versículo 24, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. And continued preaching throughout the whole chapter. Y sigue predicando todo el capítulo. We're not going to cover it all tonight. No vamos a cubrir todo esta noche. But Peter preached the first sermon in the history of the church. Pero Pedro fue el primero que predicó, el primer sermón de la historia de la iglesia. It was a powerful sermon. Era un sermón poderoso. Next week, we'll finish reading it and we'll see the results of that sermon. En la próxima semana vamos a terminar leyendo y vamos a ver los resultados de ese sermón. Every sermon should produce something in the people that receive it.
Todo sermón debe producir algo al que lo está recibiendo. Every sermon should be based on the Word of God. Todo sermón debe estar basado en la palabra de Dios. Every sermon should be designed to bring people into the purposes of God. Todo sermón debe estar diseñado de manera que traiga a todo el mundo al propósito de Dios. And every sermon preached in the church today Y todo sermón predicado en la iglesia de hoy should be preached by men and women full of the Holy Spirit. debe ser predicado por hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo. That was the condition that we see in the book of Acts. Esa era la condición que vemos en el libro de los Hechos. Jesus said, "Don't leave Jerusalem. Jesús dijo, no dejen Jerusalén. I don't want any pastors Yo no quiero pastores or prophets. ni profetas. I don't want any evangelists No quiero evangelistas or apostles ni apóstoles who are not filled with the power of the Holy que Spirit." no estén llenos del poder del Espíritu Santo. And this is what we're reading about. Y esto es lo que estamos leyendo. Let's pray. Oremos. Father, we thank you for your word. Padre, te damos gracias por tu palabra. As we continue to read the book of Acts, Así como continuamos leyendo el libro de los Hechos, stir us up. Avívanos. aviva nuestro corazón. Rekindle the fire of the Holy Spirit in our hearts. Sigue poniendo fuego del Espíritu Santo en nuestro corazón. Because you're still working in our lives. Porque tú aún obras en nuestras vidas. People are still hungry La gente aún tiene hambre in our jobs, en nuestros trabajos, in restaurants, en los in restaurantes, en los supermarkets. supermercados. People need Jesus. La gente necesita a Jesús. People are sick. La gente está enferma, They're depressed. están deprimidas And they are without hope. y están sin esperanza. And we have the medicine that they need. Y nosotros tenemos la medicina que ellos necesitan. Christ in us, the hope of glory. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Amen. Amen. Praise Amen. God. Amen. God bless Amén. Que you. Dios les bendiga. Now, I want, before we leave, a testimony. Antes de